Tengo ganas de hablar, así que bánquenme. Va, si quieren. Hoy me puedo hacer un poquito de memoria y me fui hasta agosto, septiembre de 2023. Hay que buscarlo, está en YouTube. Alguno si quiere hacer el esfuerzo que lo haga. O el trabajo insalubre. En una editorial, cuando estaba en otro canal y todavía no se había definido quién iba a ser el presidente, Milei enfrentaba a Bullrich. Y más iba por otro canal. Eran los tres que habían llegado a la final. Yo planteé en una editorial, si vos tenés la bebida cola premium y tenés la otra del conurbano, lo digo con respeto, si tenés Coca-Cola o Manaos, seguramente vayas por Coca-Cola. ¿Vas a votar a Milei, que era Coca-Cola, o a Manaos, que era Bullrich? La mayoría votó Coca-Cola. Ganó Coca-Cola. Se presenta lo mismo. Hoy se presenta la misma foto. No hay lugar para dos bebidas cola. Hay una sola. Y la otra queda subsumida a la principal. Y voy a recordar otra cosa también, porque estuve haciendo memoria. Esto también está en el archivo. Lo pueden buscar también en YouTube. Yo le pregunté al entonces candidato Javier Milei, en unas tantas entrevistas que le hice, en este caso, en otro canal. Le pregunté cómo iba a hacer para gobernar, si es que era electo presidente. Ya estaba en la recta final porque no iba a tener diputados, ni senadores, ni intendentes. No había propuesto pliego de ningún tipo de juez, ni lo iba a hacer en el corto tiempo. No tenía gobernadores. ¿Cómo iba a hacer para gobernar y plantear todas sus reformas? Y me dijo, Esteban, está grabado, Esteban, cambia el mapa político de la Argentina. Septiembre de 2023. Juntos por el Cambio no existe más, viene con nosotros y del otro lado queda solo el peronismo. Septiembre de 2023. Milei tuvo razón. Hoy la Argentina está planteada de esta manera, más allá de un montón de expresiones minoritarias que pueda haber. Y es absolutamente descriptivo esto. Y le voy a contar otra infidencia. Nicolás Troya, que es nuestro productor, yo le pedí hacer una gráfica de la nueva grieta que hay en la Argentina. Los Milei con el PRO, la centroderecha, el gobierno, el liberalismo, liberal libertario, pon el nombre que quieras. Por un lado, que gobierna. Y por otro lado, para hacer esta gráfica no sabíamos quién poner. Esto es verdad. Me lo dice el productor, che, pelado, es buena la idea, pero ¿a quién pongo? Es verdad, ¿a quién pone? ¿Quién es? ¿A quién? ¿Cuál es el rival de los Milei del gobierno? Y un montón de rostros. Algunos con olor a pasado y otros que están afuera. Aunque vaya paradoja, el movimiento se llama Pensando en el futuro o hacia el futuro. Les voy a contar otra cosa bastante interesante que he observado. El primer rival de Milei quedó fuera de competencia porque lo determinó la justicia. Que probablemente el gobierno le hubiese gustado que sea ese rival, que es Cristina Fernández de Kirchner. Es historia conocida, el gobierno no tuvo absolutamente nada que ver en nada, ni en las denuncias contra Cristina, ni en el proceso judicial, ni en el fallo de la Corte. Es dato. Cristina quedó fuera de competencia. El otro rival podría ser, en una suerte de interna de la centro-derecha, Mauricio Macri, Jorge Macri, los Macri. En algún momento se planteó que Macri iba a cogobernar. No solamente Macri no cogobernó, no cogobierna, sino que quedó afuera del gobierno y subsumido por la Libertad Avanza. Es decir, el gobierno se quedó sin un rival nítido en la vereda de enfrente y sin un rival adentro. Algunos dirán, creó uno nuevo, Victoria Villarroel. Es cierto, pero sin la potencialidad de armado político o de tracción de votos que puede tener Macri. ¿Y entonces qué? ¿Quién es el rival del gobierno? Bueno, el peronismo. El peronismo y el kirchnerismo está enfrente. Está en un lugar y el gobierno está en el otro. En el medio una laguna de ácido. En el medio hoy una laguna de ácido. ¿Pero por qué? Porque lo decidió la ciudadanía. No lo decidí yo. La ciudadanía decidió 56 para Milei, el resto para Massa. Esto decidió la ciudadanía. Y el PRO lee que las urnas enviaron ese mensaje. Milei le ganó 3 veces al PRO. Y esto lee la conducción orgánica del PRO, por eso hace un acuerdo. Si frente al gobierno están muchos de los rostros del pasado, lo mejor que tiene el gobierno, entre muchas otras cosas, es el rival. Uno de los grandes activos del gobierno es el rival. Milei tiene el peor rival de la historia. El peor rival de la historia. Dicho esto,
dicho esto, ¿quién es hoy el rival del gobierno? Si enfrente tiene a los peores, mucho rostro del pasado, lógica del pasado, ningún tipo de propuesta al futuro más allá del nombre. ¿Quién es el rival? Y este es el gran interrogante y la gran preocupación y ocupación que debería tener el gobierno, o que tiene. El gran rival del gobierno es el propio gobierno. Que el gobierno no cometa errores no forzados, que no meta las pelotas que van afuera adentro, o que tenga una buena praxis gubernamental en lugares y en sectores que no son tan observados, como por ejemplo el tema de los discapacitados. Y me quiero detener en esto, míralo. Me da miedo que mi hijo se quede sin su escuela. Es ser un patriota, ¿viste? No estar para la foto, sino estar para la lucha. ¿Vos ves que hay ¿Qué muchos proyecto que están tenemos ahora? ¿Ves muchos que están para la foto? Pero un montón. Dentro del peronismo. Sí, obvio. Sí, obvio. Dentro del peronismo un montón. Un montón. Y es un gran problema ese. Hay que estar más para la lucha y menos para la foto. Yo quería contarle esto, que está vinculado con lo que observé hoy a la mañana. ¿La tenés la entrevista? ¿Lo tenés? Ponlo al aire, por favor. Ponlo al aire. Me da miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia. Sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar. No me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Y nunca ahí vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela y si esto no se aprueba va a tener que cerrar porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. No. Bueno, a esta mujer la convoqué mañana para entrevistarle, pedí hoy la entrevista. Yo pedí esta entrevista en la calle. Quiero tener un minuto en esto para que reflexionemos un poco. El gobierno o este modelo político siempre habla de las personas de bien, habla los argentinos de bien. Tengo para mí que la inmensa mayoría de las personas que fueron hoy a la plaza, hoy, que no se movilizan en la inmensa mayoría, que fueron hoy, que son las personas con discapacidad, sus padres, sus abuelos, son los argentinos de bien. Y a esos argentinos de bien hay que escucharlos. Yo no me puedo adentrar en la profundidad de la ley de discapacidad porque la verdad no la conozco. Así que no, saquemos la ley de discapacidad por un minuto. Ahora, si hay pagos atrasados a un acompañante terapéutico, si están atrasados las cápitas o lo que cobran los acompañantes terapéuticos, las personas que acompañan a estas personas, actualícenlas. Actualícenlas. Observo mala praxis en este punto, por fuera de la ley de discapacidad, sin ni siquiera discutir el financiamiento de la ley de discapacidad. Si vos llevás 3, 4 meses de atraso en pagar a algún prestador, evidentemente hay una mala praxis. Estas cuestiones tienen que observar el gobierno y no poner a toda en la misma bolsa. No son lo mismo los chicos que fueron hoy en silla de ruedas al Congreso que el polo sin obrero que va a tirarle piedra a la policía. No son los mismos los mafiosos barra bravas de algunos clubes de fútbol que fueron a romper todo para tratar de horadar y golpear a este gobierno que las personas con discapacidad que se manifestaron hoy. No hay que poner toda en la misma bolsa, porque puede ser peligroso. Hoy los vientos soplan de popa para el gobierno. Son vientos alisios para el gobierno, que parecen llevarlo a un buen puerto. Pero a veces el excesivo triunfalismo puede dejar de ver cuestiones en las cuales hay que detenerse. A veces el gobierno, observo que va tan rápido, que se pierde el paisaje. Y en el paisaje, en el lugar, están muchos de estos chicos que tienen que ser atendidos, que tienen que ser observados, que tienen que ser escuchados. No son lo mismo los chicos con discapacidad que Beliboni, que Cristina Fernández de Kirchner y que Juan Grabois. No son lo mismo. Hay que escucharlos. Hay que entender una mano, un puente, un diálogo. Porque eso también se trata de gobernar. Por eso veo que el único rival que tiene el gobierno es el propio gobierno. ¿Por qué no tener una cuestión bastante interesante? Desde el viernes a esta parte. El jueves se pudría todo, yo estaba acá. Se pudre todo, el dólar a no sé cuánto, todo un desastre. Se traslada todos los precios. Hoy que es martes. El dólar viernes aflojó, lunes aflojó, hoy volvió a aflojar.
todavía no hubo un traslado masivo a precios. Y por lo que dice la inmensa mayoría de las personas que yo respeto, Francisco Jueven, Pancho Olivera, otros periodistas y analistas, nadie espera un pass-through, como se dice, masivo, traslado a precios por el aumento del dólar. Es decir, sin duda eso es un logro del gobierno. Una gran praxis gubernamental. Y a veces esas cuestiones súper interesantes, estructurales y troncales, se pueden ver horadadas por pequeñas decisiones políticas, porque pueden dar una espina muy sensible de la ciudadanía, que es la sensibilidad. Y el conurbano está repleto de estas personas que hacen de la sensibilidad también un culto y que a veces, desprovisto del populismo, necesitan una palabra cercana. Yo celebro que el presidente haya dicho ayer la discusión de las ideas por fuera de los improperios. Aunque a mí nunca me asustaron los improperios. Nunca me asustaron y por momentos los entiendo y los entendí. No lo estoy justificando, pero por momentos los entiendo y los entendí. Pero celebro la postura de dejar el improperio y abonar en la disputa de las ideas, o en la lucha de las ideas, o en el debate de las ideas. Míralo. Me acaba de meter un pelo en el ojo y no saben lo que me molesta. Pero aún así no tanto como para seguir aumentando el contador de insultos. Así, digamos, o sea, claro, digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Muchas veces el gobierno no le quiere dar a la calle decisiones que tiene tomadas previamente. Dice, yo esto lo tengo que hacer. Creo que hasta Luis Juez se lo planteó en una charla, lo contó Luis Juez, en una charla íntima al presidente, hacer un cambio en este sentido. Y por la información que tengo, Mariel Dinara tiene mucha información al respecto. El gobierno tiene anotado una agenda o una hoja de ruta al respecto. ¿Es correcto, Sí, es Mariel, correcto. lo que digo? Sí, es correcto. Hay algunos sectores del gobierno que plantearon antes incluso de esta marcha, ya sabiendo que se venía el veto, que hay que resolver el tema en discapacidad y se viene otra información seguramente dentro del mes también para los médicos. Bueno, así como el gobierno revió el tema de las residencias médicas en forma asertiva, yo creo que el gobierno ahí escuchó, había puesto todo en la misma bolsa. Los estudiantes de universidades argentinas que habían aprobado, muchos de ellos diplomas de honor, una chica, por ejemplo, que entrevisté, que había sacado 86 puntos y que tenía que volver a rendir. La entrevistamos, el gobierno estaba viendo la entrevista que mantuvimos y con buen criterio, con sentido común, ¿sí?, reculó sobre sus pasos y dijo, no, vamos a tomarle a los estudiantes de universidades extranjeras, no a los argentinos. Y además hoy los denunciaron penalmente, lo cual observo como una decisión absolutamente correcta. En ese ejemplo, en este caso, que ha sido muy comentado, estoy hablando de las residencias médicas y lo que se copió y demás, ¿se acuerdan? Sí. El gobierno debería hacer lo mismo con el tema de la discapacidad. Debería hacer lo mismo con el tema de la discapacidad. Mañana va a ser una jornada muy caliente en la Argentina. Muy caliente. Porque la oposición, y ahora sí, muchos de los cuales quieren romper todo, y muchos de los cuales quizás no abreven la lógica de los argentinos de bien, que dice el gobierno, van a ir mañana a tratar de presionar al Congreso para que trate todo el paquete de leyes que quiere la oposición, todas leyes recontra incómodas para el gobierno, leyes que no hizo el peronismo cuando el peronismo gobernaba, pero quiere que ahora que no gobierna las haga Milei. Y si no las hace, lo tratan de insensible. Eso en mi barrio se llama hipocresía. En las ciencias políticas se llama populismo. El plexo normativo a tratar mañana, o la cantidad de leyes a tratar mañana, demandaría 36 horas de discusión, según lo que dijo Martín Menem. En el medio de todo eso, seguramente vayan algunos movimientos con el intento de pudrirla en la calle. ¿Cómo termina la película esta? Una Argentina muy dinámica, en las urnas. El 7 de septiembre primero y en octubre después. El gobierno está muy confiado en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Anotan algún tipo de dudas con la segunda sección electoral,
pero una buena performance en la primera y dudas en la tercera. Esto es lo que anota el gobierno. Después veremos, ¿sí? Viste que dice que la única verdad es la realidad, la única verdad. Resulta lo mismo. Che, conversemos, hoy tenemos mucha información. Mariel, dame los datos del día a propósito también de lo que acabamos de ver, joven. Y voy con Mariel y después con Tommy. Sí, hablemos del dólar, ¿no? Sí. Vos lo mencionabas recién, 1.350, el dólar bajó 20 pesos, venía de bajar ya 10 pesos el lunes, se estabilizó, esto tiene que ver fundamentalmente porque las tasas se volvieron más atractivas, apareció un poco más de dólares en el mercado spot, digamos, y esto tiene que ver ¿Qué con es el mercado baja. spot? El mercado spot es el que se maneja ahí directamente el físico, digamos, el del día, ¿no? Pero apareció venta de dólares de retención, las bajas retenciones, eso generó que haya un poquito más de dólares, 100 millones por día. Sí. Así que... Muchos decían que hoy se iba todo, y que esta semana se iba todo al diablo, le erraron otra vez. Decía No, que no, se de iba verdad, todo le al erraron. diablo. No, a ver, esto freno los precios. Mira, recién estaba mirando algunos datos de Ecogo que publicaron hoy, que decían que la última semana de julio y la primera de agosto no habían registrado todavía subas de precios. ¿Qué es Ecogo? Ecogo es la consultora de Marina del Polleto. Ok. Fenómeno. Dólar en alza, ¿sí? A ver, Vamos. tres fenómenos Sí. por los cuales se va a frenar, digamos, el traslado a precios, o por lo menos se va a contener. Está el traslado a buenísimo, precios. temor al escarnio público. Esto Sí, está bien. es impresionante. Esto yo ya lo estoy registrando Sí, mucho entre coincido las empresas. plenamente. Hay cierto miedo a que haya, digamos, cruces como los que hubo en marzo, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, por ejemplo, deschavó, si querés, públicamente algunos aumentos de empresas alimenticias y también de terminales automotrices, y entró un poco en disputa en las redes sociales. Esto genera mucho temor a que vuelva a pasar en las empresas. De hecho, yo hablé con la gente de Copal y ya me dijeron que ellos no ven aumentos masivos. Y esto es algo que publicó ¿Qué dice mi Carlos amigo Burgueño? el Gran amigo, amigo Carlitos, sí. Burgueño. Mira, algo nuevo en la Laburamos juntos, economía Carlitos. real argentina. Sí. Es la muy mala imagen que quedan las empresas que aumentan precios según la cultura enero 2004 para atrás. Solo eso es revolucionario. Claro, totalmente. A ver, ¿por qué lo pongo este tuit? Porque el primero que le contesta abajo es Luis Caputo. Y dice, muy buen tuit. Ah, o sea, mirá. es el gobierno está viendo esta idea de este escarnio público y también de que hay cierta sensación de ganancia en la sociedad de esta estabilidad en los precios. Por lo tanto, está mal visto, obviamente, aquel que se aprovecha Esto de es la suba. eso es un cambio de régimen absoluto. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, Sí. estoy de acuerdo. Y después hay dos fenómenos A ver. más que también están impactando y son importantes. Uno tiene que ver con la apertura comercial que impulsó el gobierno. En el primer semestre del año, los primeros 6 meses del año, las importaciones de bienes de consumo, bueno, son récord, si mirás desde 2015. Por lo tanto, hay mucha más oferta. Esto hace que a las empresas les cueste más a la hora de competir subir los precios para cubrirse, por lo tanto, porque aparece el producto importado. Bueno, esto obviamente es en beneficio del consumidor. A las empresas obviamente se le hace un poco más difícil, digamos, remontar económicamente alguna pérdida de rentabilidad que tuvieron. Y después está el tema del puchito en el hogar. Esto ya lo hablamos varias veces acá, tiene que ver, se llama ingreso disponible en el hogar. Y esto tiene que ver con la plata que te queda en la mano para consumir después de pagar la luz, el gas, el agua y demás. Queda poco. Esto fue creciendo, fue Mirá. mejorando. Mirá. Pero todavía está 9% por abajo de noviembre de 2023. Pasa Por que lo antes tanto, no lo tenías, porque con la inflación no podías Claro, poner claro, plata, digamos, antes te lo comía. comprabas antes- cosas. El puchito antes no estaba. Antes no estaba. Claro. Pero bueno, Es poco, pero hoy está. Es poco, Pero hoy está. Y lo cierto es que todavía esto sí complica en la demanda. Por lo tanto, no hay mucho margen en las empresas para que puedan trasladar los aumentos. ¿Qué puede pasar mañana, Mariel? Bueno, Super sesión miércoles, ¿no? convocada, super miércoles, sesión convocada adentro del Congreso en ¿A la diputados una? para el mediodía. Sí, decime. No, a la una digo. Bueno, en realidad es a las 12, después tenés ok, empieza a ok. sonar la chicharra, empiezan a ver si consiguen el quórum. Ojo, porque el kirchnerismo me decía que estaba bastante preocupado para ver si lo conseguía. El número está entre 131 y 134, o sea que sería muy ajustadito, pero el gobierno hoy hizo su tarea. Muchas llamadas a los gobernadores sobre todo. Lo dijo ayer Martín Menem con vos. 38 horas si se trata todo. Ley de financiamiento universitario, tema del Garraham, tema de insistir con el tema de la emergencia de Bahía Blanca, y además van a emplazar, esto es que se ponga fecha para tratar en comisión los proyectos de los gobernadores que son ATN y el tema del impuesto a los combustibles. Por lo que tengo entendido, vetos mañana no.
Mañana no porque también lo dijo Martín Menem, pero bueno, esto es como funciona, digamos, el reglamento del Congreso, ni siquiera están en comisión, digamos, el tratamiento, con lo cual, y además tendrían que ser, si bien el presidente lo hizo de una sola forma, digamos, tendría que ser tratado cada uno de los vetos de cada una de las leyes. Te digo, la oposición va a querer que sea lo más cercano al 7 de septiembre, suponte, que es cuando empiezan para que sea más de campaña, viste que los discursos grandilocuentes y demás, la verdad es que no sé, algunos creen que por ahí es un poquito antes. Bueno, muy bien. Dame a Ofelia Fernández, que lo quiero escuchar a Tommy con esto. Dale, vamos. ¿Cuáles son ustedes, funcionarios? Les da paja armar mejor la limpieza de la ciudad y se inventan ese enemigo. Vayan a limpiar ustedes los contenedores. Si están acostumbrados de cada puta mañana que se levantan basuras y se tienen que lavar su propia cara. Bueno, hay una polémica establecida en la Ciudad de Buenos Aires. Dale, te escucho, Tommy. Sí. Sí. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Bien? Bien, mi amor. Sí. Cansado del éxito. Ah, y mira. del amor del público. ¿Qué Mira. crees? No puedo caminar por la calle, pelado. Básicamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Sí, va a penar. Sí, va a penar a la gente que desordena el contenedor. Sí, que en realidad el cartonero es un fenómeno, que como profesión, es un fenómeno que comienza después de la famosa crisis del 2001, chicos. Y después de 16 años de kirchnerismo nadie pudo erradicar a esta gente, que vive básicamente cartoneando. Se meten literalmente, ¿no?, adentro de los containers de basura, revuelven todo para ver si pueden obtener algún que otro cartón para después venderlo. El tema es, el vecino tampoco tiene la culpa de estar caminando en la podredumbre, porque después queda hecho todo un desastre, ¿viste? Los desmanes son muy grandes, amén del olor, ¿no? Sí, hay que ver la manera de regularlo. Es un tema recontra impopular, lo cual muchos vecinos piden una cosa, pero después cuando le ponen el micrófono no lo dicen, ¿no? Este es el tema, ¿no? Pelado, ¿Se entiende dónde voy, no? Se entiende, Sí, se sí, entiende. sí. Tengo una información, diría que de último momento, Sí. una fuente que nos está viendo, que me dicen que mañana tenemos foto. Vos me dirás foto entre quién y quién. ¿Los Macri con los Milei? Karina Milei, Mauricio Macri. Sí. Perdón. Sin No, Jorge mi amor, Macri. me encanta. Sin Pero Jorge estamos, Macri. digamos, estuvimos todo el día No, está atrás bien, y sin eso me Jorge parecía. Macri. Sin Jorge Macri. Datazo. Mauricio Macri Puede con Karina cambiar, Milei. pero la foto que mañana que fueron los que tenemos terminamos de en cerrar principio. este acuerdo. Acércame tu mirada sobre el tema, por favor, Tommy. Que quiero cerrar ¿Sobre esto, amor mío? No, sí, sí. No, ¿qué querés que te diga? O sea, se quejan los kirchneristas de algo que ellos cristalizaron en el Claro. tiempo. Ese es el tema, Sí, está ¿me bien. entendés? Porque no la veía esta chica quejándose por el laburo insalubre e inhumano, indigno por supuesto, de los cartoneros durante los 16 años de kirchnerismo. Entonces, es la de siempre, es siempre la doble vara. Te quejás cuando te conviene, ¿me entendés? Y ahora claramente les conviene quejarse porque se dan cuenta que como partido están absolutamente diezmados. La misma Ofelia Fernández que aseguró que en las elecciones de fin de año, Milei, y lo digo sin eufemismo, les va a romper el culo a los peronistas. Sí, Lo dijo así. Lo dijo así. dijo esa palabra. Sí, lo ¿Trasero dijo dijo así. esa palabra? Sí, nos va a romper el culo. Ah, eso dijo. ¿Lo dijo así? Sí. Lo dijo Sí, así. Sin tanto ambaje, querido pelado. Sí, bueno, ambas que me gustó. Sí, sí, Bueno, lo muy bien, ya viene Leuco, ya hago el pase con Leuco. Politics, libre expresión ante todo.